Ay, sí, mis amores, quédense hasta el final porque le traigo un montón de noticias que están picantes sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a comenzar de inmediato para no hacer este video tan extenso. Y bueno, por fin Sila Turkoglu rompe el silencio tras reemplazar a Alina Voz. El escándalo alrededor de la nueva serie de Now, Doctor, sigue dando de qué hablar y ahora Sila Turkoglu por fin decidió decir lo suyo. Resulta que Alina Voz ya estaba confirmada como protagonista e incluso iba a compartir pantalla con Ibrahim Chalikol, pero de un momento a otro fue sacada del proyecto sin previo aviso. Lo más fuerte, Alina se enteró cuando ya estaba fuera del elenco. Según se comentó en medios turcos, Alina Voz llevó el caso a los tribunales, ganó una indemnización y como toda una reina donó ese dinero a la fundación Darüşşafaka. Aplausos ahí. Tras este lío, el director Kechet propuso a Sila Turkoglu como nueva protagonista y desde entonces el público estaba esperando una sola cosa. ¿Qué tenía que decir Sila sobre haber tomado el lugar de Alina? Pues después de semanas en silencio, Sila habló por primera vez y esto fue lo que dijo clarito y sin dramas. Ellos no llegaron a un acuerdo, después de eso vinieron a hablar conmigo. Esto no tiene nada que ver conmigo. Alina es una actriz que me gusta y que aprecio mucho. O sea, básicamente no hubo traición, no hubo maldad, solo un problema entre la producción y Alina Voz. Aún así, el chisme está servido porque muchos fans siguen preguntándose si Alina fue tratada injustamente y Sila quedó atrapada en medio del lío. Pero ahora quiero saber, ¿tú qué crees? ¿Crees que la producción actuó mal con Alina Voz? ¿Piensan que Sila Turkoglu solo aprovechó una oportunidad que le llegó? Bueno, ahora pasemos con información de backstage que nadie esperaba. La nueva serie Ciudad Lejana sigue arrasando con su segunda temporada, manteniendo a los fans pegados a la pantalla todos los lunes. Pero ojo, porque aquí al inicio de temporada pasó algo que nadie vio venir. Como ya saben, Boran, el personaje que todos creían muerto, regresó de la nada y desde entonces el drama se salió de control. En X, anteriormente Twitter, los fans abren hilos todos los días preguntándose lo mismo: ¿cuándo se va Boran de la serie? La tensión ha subido tanto que la periodista Birsen Altuntaş decidió responder a las dudas del público y lo que reveló dejó a todos con la boca abierta. Aunque muchos esperaban saber cuándo Boran abandonará la historia, lo verdaderamente impactante fue otra cosa. Boran no se va todavía y además está preparando una trampa contra Alia. Sí, así como lo oyes, ese hombre está dolido. Mientras los fans solo quieren ver el romance entre Alia y Jihan, Boran viene dispuesto a arruinarlo todo. La respuesta de Birsen Altuntaş fue breve, pero suficiente para encender las alarmas entre los seguidores de Ciudad Lejana. Desde ese momento, el público está en modo que empiece el caos. Pero ahora, dime tú, ¿crees que Boran debería salir ya de la serie para dejar vivir el amor de Alia y Jihan? ¿O te gusta ese villano tóxico que llega solo a revolver el avispero? La nueva apuesta de Now, la serie Geralt T, ya está calentando motores y el hype está por las nubes. La producción sigue avanzando. Cuando todavía el público estaba comentando el primer adelanto, sale un segundo tráiler. Como saben, la serie está protagonizada por Deniz Aktaş de Bring Özkan, pero quien se robó todas las miradas en este nuevo fragma fue Uras Kayhilaroglu con su personaje Bozo. Su aparición fue cortita, intensa y suficiente para que las redes dijeran sí, volvió como tenía que volver. Por su parte, Deniz Aktaş venía hace poquito de Hudusu Sevda, una serie de Now cuyo final todavía tenía a todo el mundo con la duda existencial. Mientras todos se preguntaban si esa historia seguía o no, Deniz sorprendió anunciando su nuevo proyecto, Geralt T. Con este elenco y el tono oscuro que muestra el tráiler, las expectativas para el primer episodio están altísimas. Pero ahora dime tú, ¿crees que Geralt T será el gran comeback de Uras Kayhilaroglu o piensas que todo el protagonismo se lo llevará Deniz Aktaş? Trabajé con el cerebro sangrando. El reconocido actor turco Settar Tanriogen rompió el silencio y dejó a todos en shock. Una confesión que nadie esperaba. El actor, que tuvo que abandonar la serie Sorbete de Arándanos tras sufrir una hemorragia cerebral,
contó por primera vez todo lo que vivió durante ese proceso tan duro. En el 2024, Setar fue llevado de urgencia al hospital tras sufrir una hemorragia cerebral. En solo un mes y medio fue operado 3 veces y por su estado de salud tuvo que dejar la serie que estaba grabando en ese momento. Meses después, en recuperación, participó en el programa Bambashka Sobletler, donde decidió contar la verdad completa y lo que dijo heló la sangre. Setar reveló que se sintió mal mientras estaba grabando Sorbete de Arándanos, pero aún así decidió seguir trabajando. Sus palabras fueron estremecedoras. Fui al set con el cerebro sangrando y trabajé. Le dije al director que Chet, mi cerebro sangró, me salió sangre por la nariz. Termina rápido mi parte para que pueda ir al médico. Quería que el trabajo siguiera, que el episodio no se atrasara por mi culpa. O sea, antepuso la serie y al equipo, incluso a su propia vida. Después del rodaje, el miedo fue aún mayor. Setar contó que lo llevaron a su casa, pero se negó a quedarse solo. Pensé que si me acuesto solo me muero ahí y nadie se entera. Al día siguiente lo sabrán. Por eso decidió irse a casa de unos amigos. Esa noche casi no durmió, apenas 1 hora. Su cuerpo ya estaba dando señales claras de peligro. Al día siguiente fue al hospital en ayunas pensando que le pedirían análisis, pero lo más impactante fue esto. El doctor dijo que mis valores estaban bajos, que estaba agotado y que con una buena alimentación me recuperaría. No entendió que estaba teniendo una hemorragia cerebral. Ese mismo día fue operado 2 veces y luego vendría una tercera cirugía. Una historia durísima que muestra hasta dónde llega la presión y el sacrificio en la industria y también la entrega absoluta de un actor que pensó primero en su trabajo y no en sí mismo. Pero cuéntame, ¿crees que los actores deberían detener todo cuando su salud esté en riesgo, aunque la serie se vea afectada? Hande Erçel no puede dar un paso sin convertirse en tendencia y al entrar el 2026 no fue la excepción. La actriz recibió el año nuevo junto con su hermana Gansé Erçel y un grupo cercano de amigos, pero lo que realmente encendió las redes fue un ritual muy particular que decidió compartir solo con sus suscriptores. Sí, señores, Hande se metió debajo de la mesa, se comió 12 uvas, todo como parte de un famoso ritual para traer amor, suerte y buena vibra para el año nuevo. La actriz subió la foto y escribió con ironía: pensar que no comí uvas, eso me pondría triste. Aunque la publicación era exclusiva, se filtró rapidísimo y fue ahí cuando empezó el desorden. Algunos usuarios se reaccionaron con críticas tipo: ¿qué más puede pedir si ya tiene todo? Debería agradecer lo que tiene en vez de pedir más. Pero ojo, aunque también hubo quienes la defendieron con todo, y uno de los comentarios más aplaudidos decía: no soportan ver una mujer feliz, así que vamos a sonreír más y comer más uvas. Recordemos que Hande viene de cerrar una relación de casi 3 años con Hakan Sabancı y tras la ruptura su nombre fue vinculado con el productor Onur Gumenatan. Ella nunca lo negó del todo y soltó una frase muy modo Hande: es algo muy nuevo, no es momento de hablar, esperen un poco. Así que claro, entre rituales, rumores y uva, las especulaciones no paran. Pero cuéntame, ¿crees que Hande Erçel tiene derecho a hacer sus rituales tranquila, aunque lo tenga todo? ¿O piensas que la gente critica solo por criticar? El actor de Sorbete de Arándano fue detenido y esto es lo que se sabe. El nombre de Doğukan Güngör, conocido por interpretar a Fatih en la exitosa serie Sorbete de Arándano, se volvió tendencia en las últimas horas y no precisamente por un nuevo proyecto. El actor fue detenido de manera preventiva en el marco de una operación antisustancias ilícitas que involucra a varias figuras del medio artístico llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul. Pero ojo, importante, hasta el momento no hay una condena ni sentencia, se trata de una investigación en curso. Según la información oficial de último momento, Doğukan Güngör figura entre los famosos retenidos para prestar declaración dentro de una investigación por presunto uso o vinculación con sustancias ilícitas. Por ahora el proceso sigue abierto y se espera que en los próximos días se aclaren más detalles. Pero mientras tanto las redes están ardiendo. Señores, y seguimos con el romance de Senre Bayshel y Cem Bolukbashi, que quedó ya totalmente 100% confirmado. Después de semanas de rumores, indirectas y teorías detective nivel FBI, el amor entre Senre Bayshel y el piloto Cem Bolukbashi ya es oficial.
y con pruebas. Hace poco se supo que ambos estuvieron de viaje en Londres al mismo tiempo y desde ahí todo empezó a cuadrar demasiado bien como para ser coincidencia. Desde hace un tiempo los fans más atentos venían notando cositas raras, interacciones constantes en redes, mismos lugares, mismas fechas y sobre todo los famosos CB que Senre dejaba en sus publicaciones. Al principio muchos pensaron CB, Semre Baishel, pero otros dijeron, eso suena más a Jem Bolubashir. Y agárrate porque el chisme subió de nivel cuando el papá de Jem Bolubashir empezó a seguir a Senre Baishel y darle like a sus fotos, sí, suegrito incluido en la historia. La bomba final vino desde Londres, ambos compartieron fotos desde la ciudad al mismo tiempo y Jemre publicó una imagen con un osito de regalo acompañada de la frase gracias CB, o sea, gracias Jem Bolubashir. Ahí ya no hay dudas, el romance quedó oficialmente confirmado y cuando ella ponía CB era Jem Bolubashir, cuando él ponía CB era Senre Baishel. Nada, Senre Baishel viene de una relación muy mediática con el actor Aitash Asmas, llena de idas y vueltas, que terminó definitivamente hace unos meses. Luego fue vinculada, ya saben, con el rapero y justo cuando ese tema se apagó, apareció Jem Bolubashir. Como era de esperarse, las redes explotaron con comentarios, veo boda, profesor, Dios mío, pero qué rápido, la gente sí es acelerada. A Jenre se le nota en los ojos, está brillando, hacen una pareja hermosa, que no les caiga mal de ojo. Esos eran los comentarios de los fanáticos. Todo indica a que Senre Baishel y Jem Bolubashir ya se perfilan como una pareja, como una de las parejas más comentadas del 2026. Pero cuéntame si te gusta esta nueva pareja o todavía eres team Aitash Asmas. ¿Crees que esto va para algo serio o solo un romance del momento? Los estaré leyendo. Una de las historias de amor más icónicas del espectáculo turco volvió a sacudir el internet, esta vez no por nostalgia, sino por una confesión durísima que esperó 12 años para salir a la luz. Y es que resulta que la actriz y cantante Zulal Olyay, invitada al programa de Ishet Chapat, habló por primera vez sin filtro el engaño que vivió por parte de su ex esposo Halut Bilginer, quien terminó formando una relación con Ashkin Nur Yengi. Zulal Olyay y Halut Bilginer fueron durante años la pareja elegante, culta, admirada del medio artístico. Se casaron en el 1992 y todo parecía indicar que era un amor sólido y maduro, hasta que en el 2004 todo se vino abajo. Comenzaron los rumores de una cercanía extraña entre Halut Bilginer y Ashkin Nur Yengi y poco después el matrimonio terminó, aunque en ese momento nadie habló. El hecho de que Bilginer Yengi apareciera justo semanas después y se casara 2 años más tarde dejó el tema del engaño prácticamente confirmado. Por primera vez, la actriz Zulal Olyay decidió ponerle palabras a ese dolor y no se guardó nada. Con una sinceridad que estremeció al público dijo: fui engañada totalmente, no hay frase más clara que esa, me dolió muchísimo. Hoy pienso, ojalá no me hubiera dolido tanto, pero me destrozó. Zulal confesó que cayó en una depresión profunda, dejó de cuidarse, pasó días sin bañarse, solo veía comedias y tomaba medicación y tardó 2 años completos en empezar a sanar. Y soltó una reflexión que dejó a muchos en silencio. Algo que te hace sufrir tanto, con el tiempo se vuelve seco como paja y lo más doloroso es darte cuenta de eso. A pesar de todo lo vivido, Zulal Olyay y Halut Bilginer lograron mantener una relación cordial, incluso llegaron a compartir escenarios años después, una muestra de madurez emocional que pocos logran tras una herida así. ¿Crees que el tiempo realmente lo cura todo o solo nos enseña a convivir con el dolor de otra manera? Déjenme sus opiniones por ahí debajo. Chagatai Olosoy volvió a ser tendencia, pero esta vez no por una serie, sino por una foto que derritió las redes. El actor fue visto junto a Slihan Malbora en unas imágenes tomadas durante unas vacaciones en Bulgaria.
sentados en una mesa sencilla, tranquilos y con una vibra de paz total. Lo que llamó la atención no fue el lujo, sino lo enamorado que se le ven. Los usuarios en X no tardaron en reaccionar y muchos comentaban, estos se casan. Y ojo, porque esto no es cualquier cosa, Chagatai es famoso por cuidar su vida privada al máximo. Pero no, Ashley Han ha roto varias reglas, va a verla al teatro, comparte momentos especiales y ya no huye de las cámaras. Recordemos que se conocieron en el 2024 durante las grabaciones de Cobra y desde entonces su relación ha ido en serio y sin escándalos. Pero ahora dime tú, ¿tú ves vibras o vibes de matrimonio aquí o solo un amor bonito y tranquilo? Los estaré leyendo. Después del parón de Año Nuevo ya se confirmó la fecha del nuevo episodio de Stretch Ruya, la exitosa serie de Canal D, protagonizada por Chagatai Ulusoy y Temet Özdemir. Regresa a la pantalla el 14 de febrero si no hay cambios de último momento. Creo que ya yo se lo había dicho anteriormente, pero creo que ya se confirmó la información. La serie, que se emite los miércoles por la noche, sigue liderando los ratings y promete episodios cargados de tensión, acción y drama. Mientras tanto, los fans también están atentos a las fechas de regreso de otras series fuertes como Ciudad Lejana, Sorbete de Arándano y más. Pero ahora dime tú, Stretch Ruya sigue siendo tu serie favorita o ya tienes otra que te tiene más enganchada? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios. Y hasta aquí, mi gente hermosa, voy a despedir el video de hoy. Como siempre, esperando que les haya gustado, invitarla a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción. Síganme en mi canal de blog, señores, estoy haciendo blog. Nada, los quiero mucho, bye bye, hasta la próxima.